Buenos días a todos. Ha quedado la pequeña pensando, ¿me quedo aquí con este feo que se ha puesto aquí delante o me voy con todos los chavales? Menudo dilema. Antes de comenzar, veréis por qué comienzo de esta manera. Cuando un predicador o alguien que tiene la responsabilidad de dar las escrituras o de compartir algo con los hermanos, resulta bastante difícil no dejarse influenciar por lo que experimentas durante la semana, durante las circunstancias que uno tiene, con las visiones que uno puede entender acerca de las escrituras, con lo que sucede en el momento, en las reuniones cuando se empieza, es bastante complicado. Pero también es algo que Dios puede usar. Y viendo el texto que vamos a considerar en el día de hoy, veréis por qué lo digo. El texto que traigo delante de vosotros en el día de hoy es algo que ya hace tiempo tenía en el corazón de compartir. Pero el texto que vamos a leer, que os invito a ir abriendo la Biblia en Isaías capítulo 8, vamos a leer todo el capítulo y vais a ver por qué lo digo. Pero durante todo este tiempo he estado pensando cuál sería el mejor momento para compartir este capítulo. No vamos a dar todo lo que significa este capítulo. A modo de introducción, el libro de Isaías es llamado por las personas estudiosas de las Escrituras el quinto evangelio, porque habla cosas impresionantes y dice muchas cosas. Y de hecho, para haceros pensar, si tú tuvieses que hablar a un judío, a una persona israelita, con el contexto que tiene acerca de las Escrituras, si te diesen dos capítulos para, con ello, predicarle el Evangelio a un judío, solo del Antiguo Testamento, ¿cuál cogerías? ¿Cuál sería el preferido? Eso para haceros pensar. Yo os doy una pista. Isaías 53 seguro. El otro, pues tal vez el Salmo 22 o, bueno, en fin, hay muchos. Pero Isaías 53, vamos, eso ya de cabeza, ahí, porque habla del siervo de Jehová. Por eso es llamado el quinto evangelio, porque explica muchas cosas del Antiguo Testamento y vemos cosas que el Nuevo Testamento explica de atrás. Bueno, unas referencias cruzadas que se suele llamar. Vamos a leer el capítulo 8 de Isaías. Dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Shalal-Has-Baz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Shalal-Has-Baz. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros.
Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Vamos ahora. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo, para que seas tú y solo tú quien nos hable, y que, Señor, podamos oír tu palabra y ser tocado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que tú, Señor, pues seas glorificado en medio de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Alguien ha escrito que el texto sin su contexto es un pretexto, ¿no? Bueno, pues en este capítulo, evidentemente, hemos de mirar un poco el contexto inmediato. El contexto inmediato viene de los capítulos anteriores. Permitidme hacer un inciso. Hay personas expertos en las escrituras que afirman que estos primeros capítulos de Isaías no fueron los primeros, sino que cronológicamente son más tarde en el orden del libro. Bueno, no vamos a entrar en esto, no es cuestión, ¿vale? No voy a entrar ahí en estos debates que tienen su lugar, pero que a lo que nos atañe en cuanto al texto que nos toca hoy, y el contexto está relacionado y creo que es cronológico. El contexto viene del capítulo 1, donde el profeta realiza una confrontación súper grande con la hipocresía del pueblo de Israel. La hipocresía del pueblo de Israel en el sentido de que el pueblo de Israel pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Y de hecho las hacía bien, porque estaba ofreciendo sacrificios, estaba siguiendo la ley de Dios, estaba presentando aquellos corderitos y aquellas cosas dadas, instruidas por Dios, lo estaba haciendo, estaba funcionando el templo a pleno rendimiento. Isaías lanza ahí una advertencia muy grande. En los capítulos 2 al 5, estoy haciendo resumen, lanza también un mensaje fortísimo de la acción de Jehová, de las consecuencias de esa hipocresía, que Dios no se queda parado, sino que Dios iba a entrar en acción, y de qué manera. Y eso es algo que generalmente cuando alguien habla de esta manera no gusta. Porque cuando Dios entra en acción porque algo no está bien, aunque aparentemente lo esté, pues no gusta, ¿vale? Entonces, la acción de Dios lo veremos ahí un poquito más adelante. Pero esto probablemente, y digo probablemente porque es probable, que Isaías, al dar estos mensajes, cuando alguien habla las escrituras o
proclama la palabra de Dios, normalmente lo proclama de él hacia afuera. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre dentro de uno, solamente lo sabes tú, ¿no? Probablemente Isaías llegó a un pensamiento de que él era la única flor rara en medio del pueblo de Israel. Porque claro, estaba hablando de hipocresía, estaba hablando de personas que estaban ofreciendo sacrificios, pero no, este pueblo, por recordar uno de los textos, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y, claro, al tratar de esta manera, claro, él era una persona temerosa de Dios. Recordemos que Isaías era sacerdote, con todo lo que eso implica. Y probablemente llegó a pensar que la situación espiritual de este pueblo es que no hay nadie. Entonces llegamos al capítulo 6. Isaías tiene una visión. Tiene la visión, se encuentra con Dios adorando en el templo. Y de esto lo podéis leer luego en casa. Es impresionante de lo que habla ahí la visión del profeta. Entonces, luego de tener esta visión en el capítulo 7, que es el contexto más inmediato del texto que tenemos delante, ahí se da el mensaje central del profeta. Señores, Asiria viene. Para los que les gusta la historia, el pueblo de Asiria, el imperio asirio, fue un imperio en su tiempo, y fue un imperio que hizo muchísimas maldades, cosa que se ha repetido varias veces a lo largo de la historia de la humanidad. Daba mucho miedo el imperio asirio porque era conocido este pueblo por su crueldad con las personas o con los pueblos o con las naciones que conquistaban. Abrían los vientres de las mujeres embarazadas, estrellaban los niños pequeños, pues no os quiero traumatizar, pero como Joel, por ejemplo, como vuestra niña pequeña, pues a golpes con piedras, los cogían de las piernas y les reventaban la cabeza. Todo esto para hacer sufrir, y tomaban placer en hacer sufrir a las personas. Los torturaban de manera que eso. Y con eso buscaban una estrategia en este sentido, de infundir miedo. Entonces las personas preferían morir antes que caer en las manos. Esto se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad en varios momentos. Por ejemplo, en Rumanía, conocéis la historia del conde Drácula. Bueno, pues el conde Drácula no era vampiro. El conde Drácula era una persona que luchó contra los turcos. Y entonces, para meter miedo, en ese sentido, ¿sabéis el mote que le pusieron? El empalador. ¿Por qué? Porque precisamente torturaba a la gente para meter miedo. Y cuando conquistaba un ejército, vencía un ejército, a los que pillaba se los hacía pasar mal y dejaba salir a uno para que fuese contando las historias para meter miedo. Jugaba con el terror de la gente. Luego se repitió, por ejemplo, un poco más tarde, años más tarde, con la Ustashi, en la antigua Yugoslavia. También personas que fueron extremadamente crueles. Fue una lucha que surgió sobre todo religiosa, contra los católicos y ortodoxos. Sobre todo el pueblo serbio contra Croacia, lo que es hoy la nación de Croacia. Tremendo. Entonces, cuando Isaías estaba anunciando, señores, no están las cosas bien. Y Dios va a tomar cartas en el asunto. Y entonces Dios ha puesto al pueblo asirio que va a venir y va a arrasar con todo. Esto no te hace persona grata a los oídos de las personas, ni muchísimo menos. Bueno, entonces llegamos aquí al capítulo 8, que está puesto la división de capítulo para que encontremos bien el texto, pero personalmente creo que los versículos 1 y 2 del capítulo tienen que ver con lo anterior, o sea, es como el relato seguido, ¿no? Acaba de proferir toda esta serie de advertencias, sobre todo al rey Acaz, lo podéis leer luego, y
Dios dice, después de haber proferido eso de palabra, en el versículo 1 vemos que Dios le dice a Isaías, no basta con que lo digas de palabra, vas a tomarte una tabla y lo vas a escribir, y ojo, escribe en ella con caracteres legibles. Porque Dios se toma la molestia de ponerlo de manera que las personas lo entiendan. Hoy somos unos privilegiados, y lo digo con todo el sentido, porque tenemos esto. Hay países que no tienen esto. Hay hermanos que no tienen esto. Si leéis el testimonio del fundador de Puertas Abiertas, que fue contrabandista de Biblias, eso suena muy mal, ¿no? Pues sí, fue contrabandista de Biblias, sobre todo en los países denominados de la Puerta del Hierro, del Muro de Hierro, o la Cortina de Hierro, los países comunistas, que tenían prohibido, entre otros libros, todo lo que no tuviese que ver, todo lo que no defendiese su ideología, entre ellos la Biblia. Entonces estaba prohibido. Y él lo pasaba de contrabando, oculto en su vehículo, y se llegó a encontrar con hermanos reunidos, muchos de ellos clandestinamente, y se encontró con que ni el mismo pastor tenía Biblia, tenía que pedirla prestada. Llegó a un sitio y tenía que pedirla prestada. Él se sorprendió muchísimo. Entonces, él, cuando daba las Biblias en el idioma del país a donde iba, era un derroche de gratitud, porque podían tener la Biblia, memorizaban pasajes porque nadie tenía Biblia, se turnaban las Biblias de manera que para meterlo dentro. Por eso digo que somos privilegiados, porque Dios se toma la molestia, se ha tomado la molestia y ha usado a personas para que pudiésemos tener. Yo no sé tú, pero yo tengo varias Biblias en casa, y con diferentes versiones. En fin. Y aparte de eso, Isaías en el versículo 2 dice que tomó por testigos al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías. Dos personas que todo el mundo podía reconocer para que refrendase lo que se escribía. Esto es algo así como cuando alguien te hace un encargo, por ejemplo, y te dice, pues vamos al notario y lo firmamos. ¿Qué es un notario? No soy un experto, pero yo nosotros, lo diré yo, cuando hicimos la compra del piso, hace ya 15 años, madre mía, tuvimos que ir al notario, entre otras cosas, para firmar la hipoteca y todas estas cosas, pues claro, la hipoteca, las cláusulas de la hipoteca y todas estas cosas fueron firmadas delante de un notario, entre la persona que vendía el piso, nosotros que lo comprábamos, el banco que estaba ahí, como para atestiguar de que nos adelantaban el dinero con lo que eso supone, y eso todo acreditado por un notario que tiene pues una serie de requisitos, de poderes, como que da su palabra de que esto es así, ¿no? Pues Isaías hace algo parecido. Había proferido, había dicho, había proclamado la profecía, había dicho lo que Dios le había enseñado, y luego Dios mismo le dice, lo pones por escrito, y él seguramente no se lo saca de la manga, a instancias de Dios, toma a dos testigos, a dos personas de referencia para el pueblo de Israel, para refrendar lo que dice. No es una cosa propia de él, no es una invención propia de él, no es algo que él se saque de la chistera y que dice, ¡hala! Aquí está. Cuando, después de pasar todo esto, después de proferir esta palabra, después de tomar esta acción de poner por escrito, con el trabajo que esto supone, después de tomar a los dos testigos para que refrendasen lo que él había dicho, con toda la tensión que esto supone, porque esto no lo describe, con toda la tensión que eso supone dentro de un contexto de decir cosas que son desagradables, de anunciar que iba a venir un pueblo a conquistar la tierra de Israel, cosa que no es agradable de escuchar.
Isaías llega a casa, se encuentra con su mujer y tampoco sabemos nada de esto, pero realizan un acto normal de cada pareja, que es el acto sexual. Y lo dice aquí, lo describe aquí. Cuando dice me llegué a la profetisa, no quiere decir que le hacía arrumacos. A ver, vamos a... ¿Quién ha dicho que la Biblia no habla de eso? Pues sí, pero Dios toma el fruto de esta unión para dar un mensaje al pueblo de Israel también. Y no es la primera vez que lo hace. Por ejemplo, anteriormente había tomado a Isaac, Dios le dijo a Abraham, le vas a poner Isaac. ¿Por qué? Porque Sara será rey. Por ejemplo, los hijos de Oseas, el profeta Oseas, otro profeta más adelante de Isaías, que todos sus hijos, Dios le pone nombre. Aparte, nombres contrapuestos. Es muy curiosa la historia de Oseas, ¿vale? Y todo eso para dar un mensaje al pueblo de Israel con los nombres de estos chicos, de estas chicas, porque había hijos e hijas, y daban un mensaje contrapuesto. Juan el Bautista también fue un nombre que Dios mismo escogió. Le dijo a Zacarías, le vas a poner Juan. Y el mismo Jesús. Dios le encargó a José, le vas a poner este nombre. No cualquier otro, este. Así que Raquel y Asensio, yo no sé si Daniel os lo ha dicho Dios o no os lo ha dicho Dios, si es un mensaje para el resto o no es un mensaje para el resto. Pero bueno, no en todo momento Dios lo hace así. Pero en esta ocasión, sí. Le pone el mismo nombre, que aparte podemos pensar, Dios es un poco cruel, ¿no? Porque ponerle un nombre a un chiquillo, Maher Salal Albad, aparte de que para nosotros es súper difícil de pronunciar, lo que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. ¿Sí? No podías ponerle otra cosa. No podías ponerle un nombre más bonito. Ay, mira que hay nombres bonitos en la Biblia. Mira que hay nombres bonitos en el pueblo de Israel. Mira que hay Maher Salal Albad. Bueno, yo no conozco personalmente ningún personaje posterior ni anterior que se haya puesto este nombre. Solamente conozco uno. Y si hay alguno más, me lo decís, ¿vale? Pero una vez que se puso a un gato este nombre. Por parte de un judío. Lo cuenta Corrie ten Boom en uno de sus libros. Antes, curiosísimamente, justo de que empezasen los alemanes a llevarse a los judíos a los campos de concentración. Curiosísimamente. Y le puso por nombre, eran personas que se movían dentro del ámbito de los padres de Corrie ten Boom y había un gato por allí y le pusieron eso. Este nombre se lo puso el mismo judío. Curioso. Leed la historia, se os mueve la curiosidad. Habláis con las libreras, la librera, y me parece que hay uno de los libros ahí de la historia misionera de Corrie ten Boom. Es muy curioso. ¿Vale? Pero no se queda ahí. Entonces, los versículos 5 al 8, Dios da la explicación de por qué realiza esto. Y en cierta medida implica una cierta complicidad del pueblo con estos dos personajes que aparecen aquí, ¿vale? Los versículos 5 al 8 dice que otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Si queréis saber quiénes eran estos dos personajes, Rezín y el hijo de Remalías, podéis ir al libro de los Reyes y al libro de las Crónicas en la Biblia, y ahí os explican las historias de los reyes. A quien no les guste la intriga, hay una serie de cosas ahí que parece como para hacer una película.
Sí, hay. Y este contexto, en este sentido, en esos libros ahí está detallado, pero para muestra un botón. El hijo de Remalías que sale aquí se llamaba Peca. ¿Sabéis quién era este? Fue un usurpador. Fue alguien que conspiró contra uno que estaba como rey del reino del norte. Sabéis que Israel hubo un momento en que se dividió el reino por instancia de Dios, por castigo de Dios, más concretamente al hijo de Salomón, Roboam, porque escuchó dos consejos. Si recordáis la historia así muy rápidamente, escuchó los consejos de los mayores que le decían, rey, tu padre nos impuso una serie de impuestos y una serie de cosas porque tenía como objetivo edificar el templo. Ahora alivia la carga, que el pueblo ya está cansado. Y Roboam luego escuchó la parte de la gente joven, o de la gente de su camarilla, de su contexto, de su quinta probablemente, y le aconsejaron de la siguiente manera. A ver, esto te están provocando, te están diciendo que tú eres menos que tu padre. A ver, demuéstrales quién manda, hombre. ¿Sabéis a quién hizo caso Roboam? No que los mayores siempre tengan razón, pero tienen más experiencia. Y Roboam salió diciendo, un dedo mío es más grande que los lomos de mi padre. Acto seguido, como el pueblo, a instancias de Dios, vio esto, pues se dividió el reino del norte y el reino del sur. Durante los años siguientes hubo que es lo que describen los libros de los reyes y los libros de crónicas, hubo unas sucesiones en cuanto a los diferentes reyes, que hubo reyes que hicieron lo bueno, esto es lo que dicen, y hubo reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Todos hacían una cosa u otra. Unos hacían lo bueno y otros hacían lo malo. Peca se levantó contra el rey que había en aquel momento. Conspiró contra él, mató al rey y se puso él de rey, claro, evidentemente. Cuando conspiras algo es para ocupar el sitio. No nos suena de nada esto, ¿no? Esto no pasa en nuestro día. En estos tiempos modernos de intrigas policiales, de intrigas políticas, de todas estas cosas. Y no estoy queriendo hacer aquí una disertación sobre nuestros tiempos. Pero creo que podremos identificar que en nuestros tiempos también ocurren estas cosas. Ahora, a Dios no le viene de esto. El versículo no le viene de nuevo. En el versículo 9 dice el propósito de Dios para con todas las personas. Dice, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Cuando alguien te dice enfáticamente o te repite 3 veces, esto es un juego de palabras, esto las personas que son comunicadores aprenden a hacerlo, o vendedores, aprenden a hacerlo, a repetir determinada palabra para que quede un mensaje en la cabeza de la gente. Entre ellas, conocí a una persona que en mis tiempos de comercial, antes de estar con el camión, que fue comercial de farmacéutica. ¿Sabéis lo que hacía con el médico? Que tomaban, a lo mejor tomaban un café, hablaban de todo, tal y cual, y no sé qué. Entonces, cuando daba el mensaje para presentar el medicamento, por ejemplo, pues el frenador, y el frenador, y el frenador, y el frenador, y nombraban no sé cuántas veces el medicamento en cuestión, porque es una técnica que se usa para que quede esto en el cerebro de las personas marcado. Entonces le viene un paciente, es que me duele mucho la cabeza. Pues, el frenador. Dios también lo hace, porque Dios es el inventor de la comunicación. Pero Dios lo hace con un propósito. No es para vender nada, no es para esto, pero es para que te quedes o nos quedemos con un mensaje. Y el mensaje aquí está hablando acerca a diferentes personas. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los
que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Y aquí sorprende muchísimo, si sabemos el contexto del pueblo de Israel, que estaban orgullosos, porque a ellos les había dado la ley de Dios, y era suya. Esto sale también, se prolongó en el Nuevo Testamento, ¿no? En los contemporáneos de Jesús. Y Jesús tuvo que explicarles de que no era solamente para los judíos, de que él había venido no solamente para ellos. Y luego, más adelante, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, por ejemplo, el apóstol Pedro tuvo que hace poquito, tuvimos una exposición, ¿no?, de Cornelio, cuando Pedro fue a casa de Cornelio, ¿no? Y los mismos, luego estaban esperando al apóstol Pedro en Jerusalén. Judíos, creyentes judíos. Lo estaban esperando. Así con las navajas afiladas. Oye, ven aquí que tienes que darnos cuenta. ¿Qué ha pasado ahí en la casa de aquel gentil que encima es un centurión romano? Y Pedro tiene que decirles, señores, sí, yo he ido, sí, no sabemos todo el contenido de la conversación, pero en síntesis le acaba diciendo el apóstol, si Dios derramó el Espíritu Santo en aquellas personas igual que a nosotros, ¿quién soy yo para oponerme a lo que Dios hace? Y ellos se sorprenden. O sea que mirad en qué proporción está implantada, pero estaba implantada esta idea. Pero aquí indica, la palabra repetida es, seréis quebrantados, seréis quebrantados, seréis quebrantados. Y no voy a hacer la ilustración aquí porque no hay nada que romper. Tampoco quiero esto, pero quebrantar significa, ese es el propósito de Dios con cada persona. Ahora, está claro que esto no es una novedad. Mirad, vamos a ir muy rápido, a movernos por la Biblia. Salmo 34, 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Luego, un poquito más adelante, en el Salmo 51, y versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Más tarde en Isaías, un poquito más adelante, capítulo 57 y versículo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y Proverbios, dos textos en Proverbios, capítulo 15, versículo 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y luego, capítulo 16, en versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y por estos y muchos otros, no es solamente esto, es una muestra para daros de que hay muchísimo para hablar del tema del quebrantamiento, pero queda claro que hay dos tipos de quebrantamiento: el voluntario y el forzoso, y ambos son ciertos. Versículos 10 al 11. Este es el plan de Dios. Tomad consejo, será anulado, proferid palabra y no será firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. ¿Cuál era el camino de este pueblo? ¿Cuál era el contexto del pueblo? Bueno, lo vemos ahora mismo en el siguiente. Dicho sea de paso, Dios no es un Dios. Se dice muchas veces que Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Cuando alguien dice que Dios es un Dios soberano, es porque no es necesario que Él dé ninguna explicación.
persona soberana no da explicaciones. No tiene por qué darlas. Por eso, como seres humanos, cuando Dios explica, deberíamos abrir nuestros ojos y poner las orejas así como los pastores alemanes, que es de mis animales favoritos, y su característica es que ponen las orejas así. Cuando escuchan, es precioso. Para mí es un animal bellísimo. Los lobos, que orientan las orejas para escuchar, recibir el sonido. Bueno, pues nosotros deberíamos hacer así. Cuando Dios explica algo, porque lo quiere explicar, deberíamos estar atentos. ¿Por qué? Versículos 12 y 13, que creo, personalmente, a mi entender, que este es el mensaje central de este capítulo. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Salta a la vista que lo que se vivía en esos momentos de tantas intrigas, de tantas luchas por el poder, esto en la alta sociedad, de tantos rumores, de tantas confidencias, del contexto social de las personas, de ese aprovechamiento de las circunstancias por parte de algunos y del sufrimiento de otros. No nos suena de nada esto, ¿no? Porque en los tiempos actuales creo que se reproduce bastante de lo que estamos viendo aquí. Lo mismo que estaba a otro nivel, con otro contexto, digamos, sociocultural, sociopolítico, en aquellos momentos, ¿no? Pero hoy está ocurriendo también. Avalanchas de información, de un lado, del otro, de no sé qué, de unos por un lado, otros por el otro, y algunos con cierto grado de verosimilitud o de verdad, y otros con cierto grado de verosimilitud y de verdad, y luego están los que, bueno, en fin. Y todo esto no solamente sujeto o dentro del contexto sociopolítico que nos encontramos hoy en día. Y no estoy hablando, no estoy defendiendo ninguna orientación política, porque no es plan de ponerse aquí, utilizar este sitio para hacer ninguna apología o ninguna defensa de ninguna tendencia política. El que use el púlpito para esto, para mí está cometiendo un error. Una cosa es, ideas políticas las tenemos todo el mundo. Ideas sobre cómo se tienen que hacer las cosas las tenemos todo el mundo. ¿O no? ¿O no pensamos sobre lo que nos ocurre a nosotros en nuestra vida diaria? Yo creo que todo el mundo tenemos nuestras ideas de cómo tienen que ser las cosas, o cómo deberían de ser las cosas, o cómo sería mejor que fuesen las cosas. Es que incluso dentro del contexto de hermanos o de personas que tienen vocabulario cristiano, incluso se están dando esta clase de rumores, esta clase de invenciones, de incluso algunos aceptar cosas que dicen, mande. He llegado a escuchar a cristianos hablar acerca de los reptilianos. Digo, tú a ti te ha marcado mucho la serie esta de V de los lagartos, ¿no? De los años 80, porque es que o de los Illuminati, o de no sé cuántas cosas, o del grupo Bilderberg, o de que puede haber parte de verdad. He escuchado hablar en contextos cristianos de decir que Jesús ya vino. Hoy en día, no me lo estoy inventando, hoy en día, y he tenido personalmente, junto con otros hermanos donde estamos en el grupo que tenemos en Facebook de creyentes, ¿vale? Y hemos tenido que lidiar con personas que se introducen solapadamente, con apariencia de cristianos, con lenguaje cristiano, que te nombra la Biblia, que encima, bueno, y tienen vídeos incluso ahí por YouTube, y todas estas cosas, y cuando escarbas un poco, resulta que te están diciendo que Jesús ha venido, y ha venido en el cuerpo de una mujer, a día de hoy. Y a mí, personalmente, me resulta impresionante que Dios, a través de Isaías, en el contexto en el que vivía Isaías, que no era un contexto fácil, que encima él estaba dando un mensaje, señores, Asiria viene. Con todos los rumores que había, con todas las
intrigas políticas del momento, con toda la sobreinformación que había en aquellos momentos. Eso se usa. Y lo usan las fuerzas, las políticas y las que no son políticas, y los aprovechados y los que no son aprovechados, y en el contexto evangélico y fuera del contexto evangélico. Se usa para manipular y se usa para conseguir objetivos que muchas veces no son muy honestos. Y Dios, a través de Isaías, tiene que decir: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo, porque sabéis, algunos estudiosos sociólogos del día de hoy dicen que hay lo que se consigue con sobreinformación que vivimos en nuestros días, tanto de un lado como del otro, y el agolpamiento de información que recibimos no tengo el teléfono aquí, que lo he dejado aparte, pero que recibimos a través de nuestros celulares, como decís, al otro lado del charco, al otro lado del charco, lo recibimos en el teléfono al instante. Noticias de un lado, del otro, de tal, la foto de esto, del otro. ¿Sabes qué consigue la gente? A la larga, pasamos por un proceso y que te quedas quieto, que te anula. Y sobre todo, que esto ya lo están alertando, que pierdes la capacidad de razonar. Porque este es el objetivo. El objetivo detrás de todo esto es precisamente que pierdas la capacidad de razonar. Tú no eres alguien que puedas cambiar el mundo, que tengas influencia en el mundo, que ninguno de nosotros somos Barack Obama o Trump, por poner las dos cosas, o personas de influencia, de relevancia en la sociedad. Pues como yo no puedo hacer nada, pues mira, que hagan lo que quieran, que yo... No estoy diciendo de no tener criterio en las cosas que nos ocurren, pero sí que Dios lanza una advertencia muy seria. Señores, no llaméis conspiración a lo que están llamando conspiración. No hagáis caso a lo que... Y esto no es novedad. Mira, en Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Leemos desde el 1 para entender todo, porque para no cortar el pasaje. Dice: exhorto ante todo, y está hablando a creyentes, está hablando a Timoteo, y está diciéndole, encargándole: señores, Timoteo, porfa, esto lo encargas también a la gente que tienes a tu cargo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mande. Yo leo este pasaje, leo este versículo y pienso en mis hermanos en Venezuela. ¿Cómo pueden dar gracias los hermanos allí en Venezuela con semejante personaje que tienen allí encima? Pero dice por todos los hombres, es un absoluto, todos. Acciones de gracias, oraciones, peticiones por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero aquí no es lo único. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y precisamente el contexto con el que está hablando es súper curioso, que no vamos a hablar de escatología de los tiempos, no es el tema. Pero, curiosísimamente, capítulo 4, versículo 11, viene desde el 10 en la segunda parte: pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Sabéis? Incluso dentro de nuestros contextos evangélicos, cuando se estudia, por ejemplo, un tema que da lugar a mucha controversia, depende de la posición que uno tenga, como es el tema de la segunda venida del Señor. Y vemos que hay elementos que podemos decir lo que se está cumpliendo, lo que no se está cumpliendo, lo que tal. Siempre he dicho que un creyente tiene que ser un observador de señales, pero no un futurólogo. Es distinto.
¿Por qué? Porque nosotros podemos observar las señales, pero no quiere decir, si genera en nosotros una inquietud, que es de lo que está hablando aquí, porque el contexto es este. Si genera en nosotros una inquietud tal, que no nos permite mirar, la inquietud generada en los hermanos en Tesalónica en aquellos tiempos, las personas habían dejado sus negocios, habían dejado su trabajo, porque el Señor ya viene ya. Y Pablo les dice, no, señores, estad tranquilos, seguid trabajando en lo que estáis trabajando. Seguid trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. En la segunda carta incluso tiene que decir, señores, el que no trabaje, que no coma. Ahora, cuando miramos estos pasajes, debería de abrirnos una ventana a ese lugar del que habla a continuación en el pasaje que nos ocupa en Isaías. El énfasis no está en las circunstancias, ni siquiera en la exactitud de la profecía, ¿verdad? Sino en Dios mismo. Mateo, capítulo 10 y versículo 21. Y aquí está hablando el Señor Jesús. Así que, ¿ahora escuchad bien? Bueno, ahora escuchad bien porque habla el Señor Jesús, no porque hablo yo. Mateo, capítulo 10 y versículo 21. A ver si he tomado la cita mal. Ah, sí, está aquí. 28, perdón. He tomado la cita mal. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Repito, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Está el énfasis puesto en el infierno? No. ¿Jesús habló del infierno? Sí. Pero el énfasis no está puesto en el infierno. El énfasis está puesto en ¿qué? Repito, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. El énfasis es Dios mismo. Dios mismo es el énfasis. Entonces, hermanos, cuando hablamos del Evangelio, cuando leemos las Escrituras, dejemos hablar a las Escrituras y pongamos el énfasis donde tenemos que ponerlo. ¿Quién es el énfasis en toda la Biblia? Dios. Y aquí hay un contexto, no tengáis miedo, no llaméis conspiración, sino Dios sea vuestro miedo y vuestro temor. Tozer, A.W. Tozer, un pastor de los años 1950, 1900, por ahí, escribió lo siguiente, y lo cito textualmente, abro comillas. Debido a que el temor de Dios es algo sobrenatural, no puede ser izado como advertencia contra la guerra. 1950. ¿Entendés el contexto de lo que va a decir ahora? El comunismo o depresiones económicas, el truco usado para aceptar a Cristo al espantar a la gente con bombas atómicas guiadas por misiles no es bíblico ni efectivo. Este es el contexto, la Guerra Fría. Hoy es otro contexto. Pero se puede usar igual. Miedo. ¿Cuál es el contexto hoy en que nos movemos nosotros, hermanos, hermanas, amigos, que estáis aquí? ¿Cuál es el contexto? Miedo, miedo y más miedo. Miedo con esto, miedo con lo otro, miedo con lo aquello, con lo demás allá. Miedo con el Islam, miedo con los virus, miedo con las cepas, miedo por todos los lados. Se regala miedo a punta pala. Sí. Al disparar petardos de frente a un rebaño de cabras,
logrará herirlas en su corral, pero el temor natural de este mundo puede cambiar una cabra. Pero el temor natural de este mundo no puede cambiar una cabra en una oveja, ni tampoco el temor de una invasión rusa hará que se vuelvan los hombres impenitentes a amar a Dios ni a ser justos. Este era el contexto, ¿no?, donde se movía este hombre. En la Guerra Fría, con todas esas intrigas que hubo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Fue un tiempo súper difícil, con armamento nuclear y con todas estas cosas. Simplemente las cosas no funcionan así. ¿De dónde surge entonces el temor de Dios?, se pregunta. Del conocimiento de nuestra pecaminosidad y del sentido de la presencia de Dios. Isaías, hablaba de esto, tuvo la penetrante experiencia tanto de saberse una persona sucia como de la asombrosa presencia de Jehová. Las dos fueron más que solo posturas, porque la Escritura, si en algo hace énfasis, y esto lo vemos en Hebreos, un pasaje que toco muchas veces, de que no nos hemos acercado al monte de Sión, donde Dios se manifestó de aquella manera, con los truenos, con los relámpagos, con aquellas voces que metían miedo, que incluso Moisés, que conocía a Dios, que había estado delante de la presencia de Dios, y exclama: estoy espantado y temblando. Y dice: no os habéis acercado ahí, os habéis acercado, y nos muestra a Jesús, pero sigue siendo el mismo Dios. Porque Dios no es un monigote. Dios no es un genio de la lámpara que conseguimos todo lo que queremos hacer, lo que le pedimos, lo conseguimos. Porque Él dijo: pedid, se os dará, ¿no? No, Dios no es así. Dios es alguien muy serio. Dios es alguien para tener en cuenta. Esto, como decía Eric Bermejo, esto es para tomárselo en serio. Esto no es para jugar. Y tal y como Jesús hemos leído, no tengáis miedo de Él. Los que matan el cuerpo. ¿Se puede tener miedo? Sí. No pretendamos ser superhombres. ¿Nos gusta? No. ¿Gusta que te corten una mano? A los hermanos que estuvieron padeciendo en diferentes épocas, a lo largo de la historia de la humanidad, padecieron muchas cosas. Los hermanos que vivieron en el tiempo de la Inquisición, con aquellas torturas que les hacían pasar, que se te eriza la piel cuando lees un poquito la descripción de lo que les hacían, y luego los quemaban en la plaza. Algunos desnudos, para vergüenza, delante de todos. Y lees, en fin, de hermanos no tan lejanos como recientemente que ha pasado la presencia de Dios, Richard, voy a decir mal, Wurmbrand, ¿vale? Que fue torturado por las personas por su fe. Otro hermano allí en China, hay un libro ahí, El hombre celestial, que describe lo que le pasaban, le pegaban con porras eléctricas. Esto no gusta, hombre. Y da miedo, porque no nos gusta. Pero superar ese miedo es que hay alguien por encima de estas personas que te están haciendo mal, que es más temible. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios es quien ha dicho ser. Jesús es quien ha dicho ser. Y de Él depende. Y Él ha dado las condiciones para seguirlo. Y si no sigues las condiciones que Dios pone en su escritura, cuidadito que las consecuencias van a ser terribles. Mucho más que te maten o que te torturen. Yo digo que esto es para tomárselo en serio. Ahora, las consecuencias de hacer caso. Vamos a seguir con nuestro pasaje. Versículos 14 al 16. Dice: entonces, Él, que tiene que ser vuestro temor, vuestro miedo, Él será por santuario. ¿Qué es un santuario? Se habla, por ejemplo, de un santuario animal, ¿no? Donde se rescatan a animales a lo mejor maltratados o que están vagabundos y se ponen en un sitio donde son cuidados, son atendidos y en muchas ocasiones incluso son curados de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, Fran Cuesta, Fran de la Jungla, conocido, tiene un santuario animal en Tailandia, donde él está, donde él vive.
y lucha contra el tráfico de animales desaforado que hay por allí. Bueno, cuando tenemos este encuentro con Dios y entendemos quién es Él, igual que Isaías previamente, en el capítulo 6, que se encuentra con este Dios terrible, con este Dios en su trono, y vio las faldas, no vio el cuadro completo, solamente vio las faldas. Imaginaros. Y no alcanza a describir. Y cuando él alza la vista, se le pone la piel de gallina y exclama, ¡ay de mí! Pero entonces Dios sale a su encuentro y Dios es como, dice aquí, entonces Él ¿quién es? Dios será por santuario, un sitio de remanso. Un encuentro, un lugar donde tú puedes estar tranquilo. Las circunstancias a tu alrededor no van a cambiar. A lo mejor los problemas que tenemos, no van a cambiar. Pero tú te encuentras con Dios, ese temor, ese Dios que es terrible, que es santo, que es justo, que es todo esto que describe la Biblia, que es amor, sí, pero que... Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos terminando ya, Pero que se me ha venido. Es un versículo que ha tocado muchísimo David Morse. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y previamente está diciendo quién es amor, porque está secuestrando, entenderme bien lo que digo, una palabra del Nuevo Testamento que la Escritura aplica única y exclusivamente a Dios, que es el amor ágape. Y dice anteriormente, Dios es, en el 16, amor. Entonces, cuando dice abajo en el 18, en el amor, ¿quién es? No hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero, señores, a Dios nos tenemos que acercar como Él pone esta frase que dice, Dios ama al pecador de forma incondicional. ¡Mentira! Dios no ama al pecador de forma incondicional. Dios ama al pecador, pero pone sus condiciones para amar. Porque a Dios no nos podemos acercar de cualquier manera. Si nos pudiésemos acercar de cualquier manera, pues no, como ha leído Francisco antes en el Evangelio de Juan, Jesús no hubiera tenido que morir por nosotros. O sea, si hubiésemos podido acercarnos a Dios tal cual, Jesús no hubiese muerto, no hubiese sido necesario. Pero Jesús murió porque no podíamos acercarnos a Dios de la manera en que estábamos. Y Dios pone sus condiciones de cómo puedes acercarte a Dios, cómo puedes acercarte a Dios, en base a lo que hizo el Señor Jesús. Y solo en eso, reconociendo quién es Jesús, de la manera que Dios dice que es, de cómo Dios acreditó, cómo Jesús acreditó quién era. Y solo así podemos acercarnos a Dios. De cualquier otra manera no es acercarse a Dios. Porque Dios, repito, pone sus condiciones. Cuando dice ata la ley, es similar a cuando estudiamos las leyes de la física o la química. Permanecen inalterables. Esto es inalterable. Esto que estamos leyendo. La manera de ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y luego sale, fijaos qué curioso, en el versículo 17, la decisión personal del profeta. Lo mete ahí entre medio, como si no tuviese nada que ver con el relato. Dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Esto sería muy largo de explicar, pero el hecho de que Dios esconda el rostro de la casa de Jacob.
es largo porque habría que ver más cosas, pero no hay tiempo para eso. Pero lo que sí cuenta es que el mismo profeta, cuando está hablando y transmitiendo estas cosas, él mismo toma esta decisión. Voy a esperar a Jehová y en él voy a confiar. Está transmitiendo la palabra de Dios y se está dando cuenta de lo que está diciendo. O sea, está asimilando. Pues yo voy a esperar en Dios. Y versículo 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales. Esto enlaza con Hebreos 2:13. Y en el Nuevo Testamento, en este pasaje, lo podéis leer, lo pone como esperanza, mientras que en la literalidad de la vida del profeta era una señal de la prontitud con la que se cumpliría la palabra del profeta en cuanto a lo del imperio asirio. O sea, el nombre que le estaba poniendo a ese chico, a ese niño, era una señal a todo el pueblo. Señores, esto viene ya. Significado, el despojo se apresura, la presa se precipita. Viene ahora. Versículo 19. Si os dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos, que susurran hablando, hoy hay un resurgir de profetas, de adivinos y demás videntes, toda una serie de futurólogos, entre comillas, incluso creyentes, lo hemos mencionado antes, con vocabulario evangélico que vaticinan toda clase de eventos. Bueno, ¿qué solución tenemos para toda esta gente que está diciendo que van a pasar cosas? En fin, unos más acertados, otros menos. ¿Qué solución? Mira, la solución está en el versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y me resulta curiosísimo que esto Isaías lo expone justo cuando no estaba completo el canon de las escrituras completas. Nosotros tenemos hoy la ventaja de que tenemos las escrituras completas. Somos unos privilegiados comparados con Isaías, en este sentido. Pero Isaías, en este contexto, está explicando, dice, no, tienen que decir, tienen que hablar a la ley y al testimonio. ¿Cuál? El que tenían hasta ese momento. Y si algún profeta se levantaba, y de hecho hay un método, por decirlo de esta manera, que Dios mismo dice a los del pueblo, señores, si alguien se levanta diciendo que tiene palabra de Jehová, tiene que hablar conforme a lo que ya está escrito. Número 1. Número 2, si no ocurre lo que ha dicho, este es falso profeta. Ahora, nosotros tenemos esta ventaja. Y Dios sigue clamando, Dios sigue diciendo a la ley y al testimonio. Entonces, cuando alguien se pone aquí delante, o alguien te habla algo de las Escrituras, o alguien te dice algo con respecto a Dios, o con respecto a tu vida espiritual, ¿a dónde tienes que ir? ¿Al pastor? No quiere decir que no vayas al pastor y que no le digas, o con alguien maduro, que lleve más años que tú, o tenga más experiencia, o sea una persona de referencia. Pero, ¿a quién tenemos que ir todos? Pero es más fácil sentarse aquí en un banco y estar en la predicación del domingo y que alguien te explique las cosas porque así es mucho más cómodo. Porque implica un trabajo despertarse alguna vez durante la semana o cada día y a leer 5 minutos o el tiempo que sea la palabra de Dios. Porque eso, claro, es un ejercicio que requiere disciplina y da mucho trabajo. Pero buscar una canción en YouTube para buscar la letra, porque me gusta mucho la música, eso perdemos el tiempo. A mí me encanta la música. No soy músico, mucho menos, pero, a ver, lo haces. O ver un debate, por ejemplo, de hora y media sobre, por ejemplo, el aborto. Que hay ver los recursos de apologética que usan de un lado y del otro. A mí me encanta, pero saco tiempo para eso.
pero es que resulta que me levanto en el camión después de conducir toda la noche y resulta que, digo, tengo que leer la Biblia, pero miro el teléfono y me pongo con el Facebook. Me pongo con el Instagram. Luego es que estoy cansado, tengo que dormir otra vez porque si no, luego no doy por la noche. ¿Cuántas veces comemos a lo largo del día? 3. ¿Cuántas veces vamos a la Escritura? A lo largo de la semana. Y cuando nos dice Dios a la ley y al testimonio, sí, decimos que está muy bien. Es que curiosísimamente vemos el ejemplo del apóstol Pablo cuando estaba en Berea. Los hermanos allí en Berea, las personas allí en Berea, iban a las Escrituras y era el mismísimo apóstol Pablo el que estaba hablándoles, el que estaba diciendo y el que estaba exponiendo. Iban a las Escrituras a mirar si eso era así. El apóstol Pablo se enfadó. Al revés, le daba alegría, estos eran más nobles. Van ahí a comprobar lo que yo digo. ¡Qué bien! Porque lo van a ver. ¿Cuánto más en el contexto sociopolítico, socioeconómico, en el contexto que nos encontramos hoy, deberíamos hacerlo? Versículos 21 y 22, y concluimos con esto. Esto es una opinión personal, Esto es una opinión personal. Creo que estos 2 versículos, cuando están hablando aquí, te pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando su rostro en alto. Esto está enlazado con Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21, que los vamos a leer, ¿vale? Creo que se refieren a esto, pero no es exclusivamente. 20-21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron, precisamente, no es solamente idolatría, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su hurto. Pero el énfasis aún en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, sigue siendo, ahora escuchad bien, 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, abro comillas, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios, concluimos, debe ser nuestro principal, nuestro miedo por quién es, por cómo es, por lo que hace, por lo que puede hacer. Y de eso es de lo que trata toda la Escritura. El Evangelio trata precisamente de este Dios temible, que no tiene por inocente al culpable, que no se deja sobornar, sino que tuvo que enviar a alguien porque de otra manera no podía hacer nada por el ser humano que había creado, y tuvo que enviar a alguien perfecto, santo, sin mancha, en fin, todo lo que dice la Escritura, a dar su vida para dar la oportunidad a las personas, a todas las personas que quieran acercarse, darles la oportunidad de poder hacer, poderse acercar, poder tener una relación única con Él, poder mostrar su multiforme gracia a todas las personas, poder tener una relación especial con Dios, que no tuvieron ni nuestros primeros padres, que estaban con Dios unas horas al día. Esto es el énfasis de las Escrituras. Y si no tenemos miedo a Dios hoy, si no tememos a Dios hoy, vamos a temer, ¿sabéis qué? La ira de Dios, el juicio de Dios, las consecuencias de nuestra decisión. Sí, nos va a dar más miedo, las vamos a sufrir. Porque Dios es así de serio. Pero Él lo que quiere ser no es ese elemento de miedo, que lo es, sino que Él lo que quiere ser para nosotros es nuestro santuario, ese remanso de paz,
esa relación única, incomparable. No sé cómo describirlo, pero que eso es lo que quiere estar cerca de ti, cerca de mí. Y de que llegue a impregnar tanto esa relación que tenemos con Él, que supere incluso nuestros mayores miedos y temores. Y que le sigamos a Él a pesar de nuestros miedos y temores, superando todo esto y haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro mayor miedo. Resuenan en mi mente las palabras de los apóstoles, cuando desde el concilio, desde el Sanedrín les dijeron: prohibido hablar más acerca de este Jesús. Respondió Pedro: no. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que los hombres. Y tenían miedo, y no gustaba, pero su temor de Dios, su relación con Dios, el haber visto a Jesús, el haber estado con Él, el haber entendido lo que significaba quién era Jesús, el Cristo de Dios, superaba lo que podían hacer a esos hombres. Y nosotros creo que tiene que ser nuestra experiencia, aún hoy, año 2021, 28 de febrero. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra es actual. Y te damos gracias por lo que tú dices, por lo que tú nos muestras. Y porque en definitiva, a través de tu palabra, a través de tu obra, tanto en los cielos, en la tierra, a través de la creación, y tanto en nosotros mismos, nos quieres mostrar de manera clara, diáfana y sin lugar a dudas acerca de quién eres tú. Así que aquí estamos para que tú nos impregnes de tu visión, como decía o dice aquel himno, una visión más clara los tuyos necesitan. Nos ponemos en tu presencia, en el nombre del Señor Jesús. Amén.